Seguramente, hermanos, ustedes recuerdan un momento muy agradable en su vida, algún momento que los marcó y que fue muy agradable. Yo recuerdo muy bien la primera vez que le di un beso a Ulises, la primera vez. O sea, un momento que los marca, una cosa así bonita. Seguramente ustedes tienen uno o dos o tres momentos así, que se te quedan en la mente y los recuerdas y hasta te permiten sonreír. Pero así como tenemos momentos muy agradables, seguramente tienen momentos que no lo son. Muchos. Momentos que los marcó de por vida. Pues la Biblia, hermanos, nos enseña que los momentos agradables y bonitos, y los momentos que no son agradables y bonitos, el Señor permite que sucedan con un propósito. ¿Podrías revisar el micrófono? Se escucha mucho eco. Los momentos agradables, hermanos, permiten que nosotros podamos disfrutar, pero los momentos duros, pues, tienen un propósito delante de Dios. No es que Dios se le escapó y de repente surgió algo que Él no tenía en control y permitió que nos pasara algo malo. Hoy vamos a aprender, hermanos, en base a la tentación de Jesús, cómo es que estos momentos difíciles y estos momentos agradables tienen un propósito delante de Dios. Dice Isaías 45:7, y escuchen cómo lo dice la palabra de Dios. Está hablando Jehová y le está hablando al pueblo y le dice: yo creo la luz y creo la oscuridad, yo produzco el bienestar y produzco la desgracia, yo el Señor hago todas estas cosas. ¿Vemos lo que dice aquí, hermanos? Dice la palabra que Él produce estos momentos agradables y bonitos, la luz, el bienestar, pero que también Él produce los momentos de oscuridad, la desgracia. Más adelante, Eclesiastés 7:14 dice lo siguiente, escuchen esto, hermanos: cuando te vaya bien, disfruta de ese bienestar, porque hay momentos agradables que podemos disfrutar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe lo que va a traerle el futuro. Fíjense lo que dice la palabra: cuando tengas momentos agradables, una comida deliciosa, cuando puedas tomar agua cuando tienes sed, cuando tengas estos momentos que disfrutas, dice la palabra, intenta disfrutarlos, gózalos. Tienes oportunidad de irte a unas vacaciones y estar en la playa, disfrútalo, porque son momentos agradables. Pero cuando tengas momentos que consideras malos, recuerda que los unos y los otros vienen de parte de Dios y que el hombre nunca sabe lo que va a traerle el futuro. Porque, hermanos, un día podríamos estar muy gozosos, muy alegres, viviendo algo increíble, y en pocas horas podríamos estar viviendo algo que nos duele muchísimo, porque así es la vida. Yo creo que los que somos adultos aquí lo entendemos muy bien, lo hemos vivido, es parte de nuestra vida, nos pasa cada rato y lo entendemos muy bien. Hermanos, estos momentos que entendemos como complicados, como de oscuridad, pueden tener un propósito delante de Dios. Y pudiera ser, hermanos, que en algún momento estos momentos duros sea porque el Señor nos está corrigiendo. Seguramente estamos tomando malas decisiones, estamos yendo por un mal camino y de repente el Señor forza la situación para que tú regreses al camino correcto. Dice la palabra de Dios: el Señor corrige a aquel que ama, como un padre corrige a su hijo. ¿Y cómo corrige un padre a su hijo? Pues así, se quitan el cinturón y les dan, agarran un palo y les dan. Bueno, no sé si ahora hagan eso, pero en nuestros tiempos así era, así se corregía a un niño que hacía las cosas mal. Y el Señor de repente forza la situación, hermanos, y empezamos a vivir algo que no nos gusta, pero que tenemos que vivirlo porque tenemos que entender que estamos yendo por un mal camino. Pudiera ser que eso suceda, hermanos. Hebreos 12:7 dice: ustedes están sufriendo para su corrección, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo aquel que el padre no corrija? Están sufriendo para su corrección. Pudiera ser, hermanos, que estos momentos de oscuridad sea porque el Señor nos está corrigiendo. Yo creo pensar momentos en que el Señor a mí me ha corregido y me ha dicho: este no es el camino correcto, y me ha dolido. Seguramente tú identificas algún momento donde el Señor te ha corregido. Pudiera ser, hermanos, que estos momentos de oscuridad sean por una razón de franca rebeldía delante de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, lo que la palabra nos enseña que debemos hacer.
Pero pudiera ser que en algún momento digamos, esto que me enseña la palabra, hoy no lo voy a hacer. Hoy estoy en franca rebeldía con Dios y no lo voy a hacer. Y en ese momento el Señor puede disponer de algo para castigar esa desobediencia. Recordemos, hermanos, la vida de Jonás. Jonás capítulo 1 dice: entre tanto, el Señor había dispuesto de un enorme pez. Fíjense cómo dice la palabra: el Señor preparó el pez. Seguramente ese pez, cuando nació el Señor ya dijo: este pez va a ser el que se va a tragar a Jonás. Y permitió que se desarrollara de manera grandota, que se alimentara bien, porque el Señor dispuso de él en el momento preciso para corregir a Jonás. Jonás, tienes que ir a este pueblo y predicar. Y él dijo: no, yo voy para acá, para el otro lado. Franca rebeldía con Dios. Y el Señor puede hacernos vivir estos momentos complicados, pues para que aprendamos que esto no es lo que debes de hacer. Pudiera ser, hermanos, que cuando estamos viviendo momentos de oscuridad, sean solamente una prueba que el Señor nos está poniendo. Dice la palabra de Dios, Zacarías 13:9, y esa parte que quede, está hablando de ese remanente, ese pueblo pequeño que quedó después de muchas guerras. Esa pequeña parte que quede, la voy a hacer pasar por fuego, que purifica como se purifica la plata, que se afina como se afina el oro. Estaba el Señor y le decía al pueblo de Israel: ustedes ya vivieron cosas complicadas, pero ahora van a sufrir una prueba que yo les voy a enviar. Dice más adelante, primera de Pedro: porque la fe de ustedes, que es como el oro, la calidad de esa fe debe ser probada por medio del fuego, hermanos. Fuego que quema, fuego que no se disfruta, fuego que duele. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual pues se puede destruir. De manera que la fe de nosotros, al ser probada, merece aprobación, gloria y honor. Entonces, hermanos, los momentos de oscuridad tienen un propósito. Vimos que el Señor los hace, los permite. Ahí están porque Él quiere. Pero pudiera ser, hermanos, porque algo quiere enseñarnos el Señor. Seguramente así es. Hermanos, si podemos entender esto que les estoy diciendo, les va a quedar un poco más claro la tentación de Jesús. Y vamos a entrar en tema, hermanos, con la tentación de Jesús. Vamos a estar viendo Mateo capítulo 4. Tengan ahí su Biblia porque quisiera que vieran lo que vamos a leer. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Fíjense cómo lo dice, hermanos. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. No fue que el diablo de repente vio a Jesús distraído y dijo: pues este es momento de probarlo. No fue eso. No fue que el diablo andaba ahí como cazando a Jesús a ver un momento que él se distrajera y dijera: este es el momento, ahora voy a probarlo. No fue así. Dice la palabra que el Espíritu mismo lleva a Jesús al desierto y dispone del enemigo para que lo tiente. El Espíritu prepara el escenario para que Jesús sea probado y dispone del enemigo para probar a Jesús. Hermanos, esta palabra me enseña por lo menos tres cosas. Número uno, los tiempos de oscuridad van a llegar. Los tiempos de oscuridad te van a llegar y me van a llegar a mí también. Y hermanos, estos momentos de oscuridad nos pudieran agarrar sin un soporte espiritual, no agarrados de Dios. Pudiéramos llegar a vivir momentos complicados cuando no tenemos buena relación con Dios y nos van a agarrar distraídos. Decía Jesús: si ustedes supieran cuándo viene el ladrón, ustedes estarían preparados para que el ladrón no entre a robar a su casa. Pero hermanos, no sabemos cuándo van a venir, no sabemos. Tendríamos entonces que estar preparados para cuando llegue el momento de las pruebas de oscuridad, estemos agarrados, tengamos un soporte espiritual que es a través de la relación que tenemos con Dios, una relación fuerte y sólida con Dios. Dice Mateo 24, y esto lo decía Jesús: pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Pero no sabemos cuándo van a llegar los momentos de oscuridad. Tendríamos entonces que estar preparados. Primera de Corintios dice: el que cree que está firme, tenga mucho cuidado de que no caiga, porque van a llegar estos momentos. Entonces tendríamos, hermanos, que estar agarrados y preparados con un soporte espiritual para estos momentos de oscuridad. Me enseña una segunda cosa, hermanos: el enemigo solamente obedece
lo que el Señor le permite. O sea, no es que el enemigo está ahí, pues a ver cuando te agarra distraído. Si el Señor no se lo permite, no va a suceder nada. Pero si el Señor lo permite, el diablo va a llegar, el enemigo va a llegar y va a permitir que seas probado. Recordemos, hermanos, lo que le decía Jesús a Simón. Simón, Simón, Mateo 22. Mira que Satanás ha pedido que te zarandee como a trigo. El enemigo me ha pedido permiso a mí para probarte a ti. No lo dice la palabra, pero dice, y se lo di, le di permiso. Pero no te preocupes, yo he orado por ti para que no falte la fe. Hermanos, el enemigo solamente hace lo que el Señor le permite. De repente le damos como mucha autoridad al enemigo. Pensamos que el diablo está ahí como así cazándonos, ¿no? El diablo solo es uno, hermanos, y no hace nada más que lo que el Señor le permite. Pero, hermanos, podemos aprender qué va a suceder. Y una tercera cosa, hermanos, todos los hombres y mujeres somos sometidos a prueba. Todos, incluyendo a Jesús mismo en su forma de hombre. Todos somos probados para hacernos ver, hermanos, nuestra condición delante de Dios y hacernos entender que todo el tiempo necesitamos a Jesús en nuestra vida. Todo el tiempo. Porque llegan los momentos de oscuridad, hermanos, y si nos agarran no preparados, no sostenidos, sin ningún soporte espiritual, nos va a ir muy mal, nos van a arrastrar como a trigo que te agarran así, te sacuden, te avientan, te pisotean, te escupen, te patean. Así vas a quedar si no tienes un soporte espiritual. Primera cosa. Estuve leyendo, hermanos, antes de ver las tentaciones de Jesús. Hay una pirámide que se llama pirámide de Maslow. Seguramente muchos la conocen de ustedes. En 1943, un hombre llamado Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre la motivación humana y desarrolló este sistema de pirámides dándole jerarquías a las necesidades humanas. Hermanos, todos tenemos necesidades, todos. ¿Alguien aquí no tiene necesidad de comer? Todos tenemos esa necesidad. Es más, si no comemos, no podemos vivir. Hermanos, esta pirámide demuestra o intenta explicar la base de las necesidades humanas, desde las más básicas hasta las menos básicas. Y quiero mostrarles nada más. La parte de abajo son necesidades fisiológicas, como respirar, como comer. Necesitamos a fuerzas eso. Sin ello no podemos vivir. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya cubrimos esa primera necesidad, aspiramos a una segunda. Esta segunda necesidad es una necesidad de seguridad. Deseamos protección, deseamos salud, deseamos estas cosas. Ya que tenemos el alimento, ahora sí deseamos seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Ya que tenemos la primera y la segunda, vamos a aspirar a una tercera. Es una necesidad de afiliación. Vamos a querer amigos, vamos a querer a alguien que nos abrace, alguien que nos estime, alguien que nos quiera. Una necesidad de afiliación. Ya que tenemos la primera, la segunda y la tercera, vamos a aspirar a una tercera, una cuarta. Y esta cuarta es de reconocimiento. Vamos a querer, hermanos, éxito. Vamos a querer logros personales. Y ya que tengamos todas estas, vamos a aspirar a una última, que es la autorrealización. Hermanos, todos tenemos esta necesidad. ¿Y por qué les explico esto, hermanos? Porque si el Señor lo permite, el enemigo nos va a probar en alguna de estas. Alguna vez te puede llegar a faltar el alimento. Alguna vez te puede llegar a faltar los amigos, la gente que te quiere. En algún momento vas a tener deseos de ser reconocido y vas a aspirar a ello y vas a esforzarte. Y pudiera ser que ahí el enemigo también te tiente y que aumente tu ego y de repente te sientas más que otras personas. En esto, hermanos, vamos a ser tentados en estas necesidades. Ahorita vamos a ver las tres tentaciones que tuvo Jesús, o las tres pruebas que tuvo Jesús. Y las tres entran aquí. Las tres. Todos los hombres somos probados. Y vamos a ser probados en alguna de estas cosas a fuerzas. Vamos a ver la primera tentación de Jesús. Mateo 4:2 dice lo siguiente: estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Esta primera necesidad, hermanos, ¿en dónde entrará? La básica, alimento. Tienes hambre y quieres comer. 40 días y 40 noches. Yo no sé cuánto aguanten ustedes sin comer, hermanos, pero yo lo más que aguanto son 2 horas sin comer. 40 días y 40 noches. Dice la palabra, y sintió hambre.
Entonces el diablo se acercó a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense, hermanos, cómo el diablo es bien cínico, ¿eh? Si de veras eres hijo de Dios, haz esto. Hermanos, antes de que sucedieran estos 40 días, Jesús estaba siendo bautizado. Ustedes recuerdan esa palabra. Y cuando fue bautizado, descendió el Espíritu en forma de paloma y dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Este es mi Hijo amado. Un recordatorio para Jesús de quién era. Y llega el enemigo y le dice: si de veras eres hijo de Dios, haz esto. Fíjense, hermanos, que así funciona el enemigo, y ténganlo bien claro en su mente. El enemigo siempre te va a querer hacer dudar. Vean el mundo, hermanos. Los hombres, no, igual y tú ya no eres hombre, igual y eres mujer. Es como te sientas. A las mujeres, igual y ya no eres mujer, eres hombre. Si así te sientes, eres hombre. Y desde niños, hermano, le están metiendo esa idea. De niño que no tienes nada seguro, ni nada claro en la mente. No, si el niño siente que es mujer, no, entonces sí es mujer. No pueden tomar, no pueden votar, pero sí pueden decidir sobre su sexualidad. Hermanos, el enemigo, una de las cosas que hace siempre es hacerte dudar. Se mete en medio de los matrimonios y hace dudar a las parejas. Trata de romper la confianza que hay entre ellos, hermanos. Trata de romper la seguridad que tienen los adolescentes. Hermanos, el enemigo siempre te va a querer hacer dudar. Si de veras eres hijo de Dios, qué cínico es el enemigo, ¿eh? Hermanos, la primera prueba entendemos que es una prueba fisiológica, ¿no? Es de las más básicas. Es una necesidad de comer. Seguramente nosotros nunca hemos sentido tanta hambre, porque Dios siempre nos ha provisto de alimento. Algo, hay tortilla y salsa, hay tortilla y sal, gracias a Dios por ello, y podemos comer. Pero hermanos, la historia nos enseña que cuando hay hambre, la gente es capaz de cualquier cosa. Cualquier cosa. Tiene que matar por conseguir alimento para su familia, va a matar. La Biblia nos enseña por lo menos 2 o 3 ocasiones donde hubo mucha hambre. Y hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, donde están 2 mujeres, y las 2 mujeres tienen un hijo. Y se ponen de acuerdo porque hay mucha hambre, y le dicen: ¿cómo ves si hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío? Eso se llama, hermanos, canibalismo. Y dice la Biblia que estas mujeres mataron al primer hijo y se lo comieron. Y al segundo día que iban a matar al otro niño, dice que la mamá lo escondió. Y estaba reclamándole a esta mujer, y se presenta delante del rey y le dice: esta mujer no quiere sacar a su hijo para que nos lo comamos, porque eso acordamos. Cuando hay hambre, hermanos, el hombre es capaz de cualquier cosa. Esa es la verdad, de cualquier cosa. Hermanos, está Jesús y tiene hambre. ¿Cuál es la respuesta que da el Señor? Mateo 4:4 dice: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense cómo el Señor siempre utiliza la palabra para responder. Dice la Biblia, hablando de ella misma, que la Biblia es como una espada. Una espada. ¿Qué haces con una espada? ¿Qué haces? Corta. ¿Qué más? Te defiendes con ella. Matas, atacas. Para eso es una espada, hermanos. Cuando hay guerra, sacan las espadas. No las tienen guardadas, ya no las ocupan para picar carne. No, las espadas tienen un propósito. Dice la palabra que al momento de defenderse, porque vamos a llegar a momentos donde vamos a tener que defendernos, hermanos, nuestra fe. Para eso es esto. Para eso es la palabra de Dios. Y el Señor lo ocupa siempre, lo vemos ahí. Él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Si Jesús usaba la palabra de Dios para defenderse, Él dice: escrito está. Está recordando un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8, y se los voy a leer. Deuteronomio capítulo 8 dice lo siguiente: y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Jesús, estamos viendo en Mateo, está recordando la historia de Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio capítulo 8 está Moisés frente al pueblo de Israel y le está haciendo recordar todo lo que vivieron en el Éxodo, o sea, un poquito más atrás. En el Éxodo
Recordemos, hermanos, que está el pueblo, acaba de salir de Egipto y están en el desierto y de repente les da hambre. ¿Y saben qué empiezan a decir el pueblo? En Egipto estábamos mejor, ahí había ollas de carne, ahí teníamos cebolla, teníamos pimientos, ahí teníamos para comer, y el Señor nos ha traído aquí al desierto, donde no hay nada para comer. Dice la palabra que esto que estaba comentando el pueblo llega a oídos del Señor, y el Señor dice: voy a hacer que llueva comida del cielo. Y dice la palabra que ese mismo día en la tarde bajan codornices, y al siguiente día en la mañana aparece el maná. Noten esto, hermanos. El Señor dice y luego se hace. El Señor dice: voy a hacer llover comida del cielo. No es que primero les dio la comida, primero llega la palabra y luego llega la promesa cumplida. ¿Estamos de acuerdo? Palabra y promesa. Hermanos, esto es un simbolismo para nosotros, porque, hermanos, nosotros tenemos en la palabra de Dios un montón de promesas que son para momentos muy específicos. Esas promesas, hermanos, tienen una razón de ser. ¿Tienes aflicción o tienes dolor? Aquí hay promesas para ti. El Señor no te va a dejar. Entonces primero llega la palabra y después llega la promesa cumplida. Hermanos, esto es un tema de confianza en Dios. No solo de pan vivirá el hombre, porque no solamente vivimos de eso. Nosotros como hijos de Dios entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tiene necesidades de comida y el Señor las va a proveer, pero el espíritu tiene necesidad de relación con Dios y tendríamos que proveerle ello. El alma tiene necesidad de conocimiento y tendríamos que proveerle de ello, hermanos. Tenemos promesas para ello y el Señor las cumple en su momento. No solo de pan vivirá el hombre. Si pensamos en esto, hermanos, hace mucho sentido lo que dice Colosenses 3:17. Todo lo que hagas, todo lo que digas, hazlo en el nombre del Señor. Dale gracias a Dios el Padre, porque todo viene por medio de Él. Hace mucho sentido cuando podemos entender esto, hermanos. Veamos la prueba número 2. La prueba número 2 dice lo siguiente: luego el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantará con su mano para que no tropieces con piedra alguna. Fíjense la segunda prueba. Lo lleva a la parte más alta del templo. ¿Ustedes recuerdan cuánto medía la parte más alta del templo? 30 codos. 30 codos, que son como 15-16 metros más o menos. Lo lleva a la parte más alta y le dice: aviéntate. 15 metros ha de ser como de aquí al techo de esta habitación. Aviéntate. Está alto, ¿eh? ¿Quién sabe si nos aventamos? Igual y si nos morimos. No está peligroso. No sé si sepan ustedes, pero a partir de 1,80 m y tú te avientas, ya hay riesgo para tu cuerpo. A partir de 1,80 m. Estamos hablando de una altura de 15-16 metros. El Señor le dice, el enemigo le dice: tírate. Veamos lo primero que le dice: si de veras eres hijo de Dios. Insiste. El enemigo insiste en hacerlo dudar. Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Y una segunda cosa que hace resaltar el enemigo: porque la Escritura dice. O sea, el enemigo conoce muy bien la Escritura, pero siempre la usa pues a su conveniencia, un poco tergiversada. Ustedes recordarán, hermanos, la historia de Eva, cuando está el enemigo y le dice: con que Jesús te dijo que no podrías tocar ni mirar. Empieza a cambiar un poco la palabra. Con que Jesús te dijo esto, con que Dios te dijo esto. Hermanos, el enemigo sabe la palabra. Número 1, te va a hacer dudar, te va a querer hacer dudar. Y número 2, conoce la palabra y pudiera llegar a ocupar en algún momento de la palabra para intentar confundirte. Claro, si tú no sabes de la palabra de Dios, pues vas a caer. Si tú no estás convencido de lo que dice la palabra de Dios, dices: pues a lo mejor y sí. Hay gente, hermanos, en el mundo que dice que Jesús no es Dios y dan argumentos bastante sólidos, ¿eh? Si tú lo escuchas, dices: pues igual y Jesús no es Dios. Hay gente que dice que el Espíritu Santo no es Dios y tienen argumentos muy sólidos, ¿eh? Y si tú los escuchas y no sabes bien de la palabra, así, pues sí es cierto, igual y solo es una fuerza que existe ahí. Te van a confundir, te van a querer confundir. Y así como eso, hay un montón de gente, hermanos, que va a intentar hacerte confundir. No es que sea la gente, es que es el enemigo intentando confundirte. Segunda prueba.
El enemigo, hermanos, menciona la palabra porque él dice, porque la Escritura dice, esto menciona el enemigo. Está utilizando, hermanos, lo que dice el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Y les leo lo que dice el Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas, te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Tú lo lees y dices, pues igual y si me aviento de aquí del techo de la iglesia, igual y si me protege, se me va a mandar un ángel que me agarre. Pudiera ser, ¿no? Si no sabes, claro, lo vas a hacer. Pero hermanos, ¿qué contesta el Señor? ¿Qué dice? Mateo 4:7. Pero Jesús contestó, también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. El Salmo 91 habla de aquellos que confían en Dios, no para aquellos que ponen a prueba a Dios. Habla para los que confían en Dios. Jesús, hermanos, está respondiendo esta palabra que dice el enemigo con la Biblia. La Escritura dice. Y otra vez está recordando lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, que dice lo siguiente: no pongan a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Masá, si no tiene un acento en la A. Masá. Masá significa prueba. Porque, hermanos, está otra vez Moisés frente al pueblo de Israel recordándoles lo que vivieron en el Éxodo. O sea, está leyendo lo que vivieron en el Éxodo capítulo 17. Y Éxodo capítulo 17 dice lo siguiente: y llamó a ese lugar Masá porque había puesto a prueba al Señor al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Fíjense que probar al Señor uno pudiera pensar que de repente pudiera hacer eso que me voy a aventar, Señor, si tú me amas, agárrame. Uno pudiera pensar que eso es una prueba. Pero dice la palabra de Dios que la prueba está en la duda. Dice la palabra, y llamó a ese lugar Masá, porque habían puesto a prueba al Señor diciendo, ¿estará o no estará el Señor conmigo? Porque, hermanos, cuando vivimos los momentos difíciles y duros y oscuros, pudiéramos llegar a pensar, ¿qué tal el Señor me olvidó? ¿Qué tal el Señor ya no se acuerda de mí? ¿Qué tal y Dios de repente ya no tiene consideración de mí? ¿Qué tal si el Señor ya me desechó? Pudiéramos llegar a pensar eso. Y, hermanos, poner a prueba al Señor consiste en dudar de que en estos momentos de oscuridad el Señor está presente. Eso nos dice la Biblia que es una prueba. Eso es una prueba. Cuando nosotros decimos, ¿estará el Señor conmigo? Si alguien, hermanos, está viviendo en estos momentos un momento complicado en su vida, no vaya a pensar, ¿será que el Señor me olvidó? ¿Será que el Señor ya no tiene consideración mía? Porque, hermanos, eso es poner a prueba al Señor. Eso es poner a prueba al Señor. Porque, hermanos, entendemos que en los momentos buenos y bendecidos, ahí está Dios. Pero en los momentos de oscuridad, ahí también está Dios. Ahí también está Dios. Y está teniendo consideración de ti. Porque dice la palabra, cuando venga una prueba, el Señor te va a dar con la misma prueba la salida. Y que no te va a enviar nada que tú no puedas soportar. Eso dice la palabra de Dios y confiamos en ello. Porque, hermanos, la prueba, cuando nosotros intentamos poner al Señor, es cuando dudamos de que Él esté con nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor está con ustedes hoy? A ver, otra vez. Siempre los agarro dormidos en la primera pregunta. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor está con ustedes hoy? Amén. ¿Ustedes piensan que el Señor está con ustedes en el momento más agradable de su vida? Cuando le di el beso dice, ahí estaba el Señor. Y en el momento más oscuro, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. ¿Sí? Cuando perdí a mi familiar, sí. Cuando no tenía trabajo y no tenía para alimentarme, sí. Ahí estaba el Señor. No dudes, estará el Señor con nosotros. No lo dudes, ahí está el Señor. Segunda prueba. Porque no quisiera enfatizar estos dos textos y quisiera que los anotaran. Isaías 45. Yo creo la luz, yo creo la oscuridad, yo produzco el bienestar, yo produzco la desgracia, dice el Señor. Isaías 45, 7. Eclesiastés 7:14. Cuando te vaya bien, disfruta de ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro vienen de parte del Señor y que el hombre nunca sabe lo que va a traerle el futuro. Y esa es la verdad, hermanos. No sabemos.
Aspiramos a tener un buen futuro, nos esforzamos por tener un buen futuro, pero nadie sabe lo que va a traer el futuro y las pruebas y los momentos difíciles que van a venir, nadie lo sabe. Nadie tiene la vida comprada, dice un dicho. Y esa es la verdad, hermanos. Por eso tendríamos que entender que lo uno y lo otro vienen de parte de Dios. Veamos la prueba número 3. Dice la palabra: finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Antes, hermanos, de pasar a la tercera prueba, la segunda prueba, en la pirámide que vimos, ¿en dónde entraba? Seguridad. Seguridad. Todos aspiramos a tener un futuro seguro, ¿no? Por eso le ponemos llave a la puerta de la casa, ¿no? Y doble y triple chapa para tener seguridad. Todos aspiramos a ello. El enemigo llega y le hace una prueba intentando tentarle. Veamos ahora sí la primera, que dice que lo llevó a una parte muy alta y le mostró los países y la grandeza y le dijo: te voy a dar todo esto si te arrodillas y me adoras. Esta tercera prueba, hermanos, ¿dónde entra en la pirámide? Reconocimiento, ¿no? La parte de la autoestima. Todos los que estamos aquí, hermanos, y los que nos van a ver, quisiéramos ser reconocidos. Qué bien predicas, Freddy. ¿No? Se siente bien, esa es la verdad. Todos quisiéramos que nos dijeran: eres muy bueno en esto que haces, eres el mejor, eres la mejor taquera que existe. Que te dijeran así: eres el mejor enseñando karate, eres el mejor. ¿Karate, hermano? Sí. Karate, eres el mejor, hermano. Todos quieran que nos dijeran: eres la mejor enseñando, eres la mejor en el inglés. Todos quisiéramos reconocimiento. Y está el enemigo y lo sabe, hermanos, porque la gente busca y hace todo lo posible para que la gente sea reconocida. Y a veces hacemos muchas tonterías para conseguir ese reconocimiento. Muchas tonterías. Y tomamos malas decisiones. Y subimos cosas ahí en las redes que no debemos subir para que la gente nos admire. Por eso se le llama seguidores, ¿no? Tipo fans. Gente que nos está viendo y dicen: ay, qué bonito está, qué bonita está. ¿No? Y empezamos a hacer estas cosas y de repente no actuamos bien porque todos tenemos ese deseo. Entonces está el enemigo y le dice: bueno, una tercera prueba, te voy a dar todos estos, te van a reconocer todas estas personas si tú te arrodillas delante de mí y me adoras. El problema, hermanos, del ego, el Señor lo ataca muy bien, la Biblia lo ataca muy bien. Dice la palabra de Dios, esto lo decía Jesús: el que quiera ser el mayor de ustedes, el que quiera ser el mayor y quiera tener el mayor reconocimiento, ¿qué debe de ser? Debe de servir a todos los demás. Fíjense que el Señor ataca el problema del ego y cuando te quieres subir, te aterriza inmediatamente. ¿Quieres ser el mejor y el más reconocido? Perfecto. Es una buena aspiración, porque el Señor sabe que lo deseamos. El Señor sabe que lo queremos. Entonces, si quieres ser el mejor, sírveles a todos. Caray. Pues eso no tiene sentido, en el mundo no tiene sentido, este es un contrasentido en el mundo. Tú quieres ser el mejor, en los trabajos, hermanos, las posiciones más altas es la que menos hace. O sea, los directores y los gerentes pocas veces bajan ahí a la planta a recorrerla, esa es la verdad. Solamente desde arriba están dando órdenes, solamente desde arriba están mandando, esa es la verdad, hermanos. Pero el mundo, así es el mundo, pero Dios es diferente. ¿Tú quieres ser el mejor? ¿Tú quieres ser el más reconocido? Sírveles a todos. Jesús decía más adelante, Juan 13: así como yo lavo los pies de los discípulos, ustedes también laven los pies de los demás. Claro, tú te quieres elevar y el Señor te aterriza inmediatamente. Te dice: este es el nivel, aquí. Si quieres ser el mejor, hasta aquí puedes llegar. Esa es la manera correcta, hermanos. El Señor lo ataca. Hermanos, porque entendemos, piensa lo siguiente. Aquí vemos 3 pruebas de Jesús. Pero dice la Biblia que Él fue probado en todo. En todo. O sea, lo que tú estás viviendo o lo que tú ya viviste y fuiste probado en ello, el Señor fue probado en ello. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuáles? ¿En qué pruebas han tenido ustedes, hermanos? Venga, no les dé pena. Falta de trabajo. ¿Alguien ha sido probado aquí con falta de trabajo? Sí, sabemos de qué se trata. ¿Qué otra prueba han vivido ustedes, hermanos? No les dé pena decirlo, hermanos, pues todos tenemos las mismas pruebas, casi siempre, ¿eh? La enfermedad, la falta de salud, está relacionada. ¿Alguien aquí ha tenido esa prueba?
Y duele, ¿no? Y duele mucho. Alguien ha tenido, porque ustedes no la van a decir porque les da pena, ya los vi. Alguien ha sido tentado en el deseo sexual. No digan sí, hermanos, porque pues, yo los veo. Pero seguramente todos los que estamos aquí hemos sido tentados en eso. O seguimos siendo tentados en eso. Seguramente de adolescentes nos pasó una y otra vez. Y tal vez de adulto te sigue pasando. Porque, hermanos, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. No te da pena decirlo porque Él conoce tu situación y tu condición. Eso que tú ya viviste, eso que pensaste, eso que sentiste, ahí el Señor también estuvo presente. Dice la palabra que Él estuvo tentado en todo, pero Él no pecó. Pero lo sintió, hermanos. Ese mismo deseo que tú sentiste, el Señor ahí estuvo, porque fue hombre. Y Él conoce, hermanos. Eso nos da la garantía de que el Señor nos entiende, hermanos. Eso nos da la garantía de que el Señor sabe lo que tú sientes cuando eres tentado. Dice la palabra en Hebreos 4:15, pero nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Todas, las que te puedas imaginar, todas, Él estuvo sometido. Y Él jamás pecó. Veamos la respuesta de Jesús. Jesús dice, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Aunque deseamos reconocimiento, hermanos, nosotros como hijos de Dios entendemos que toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento va dirigido solamente ¿para quién? Para Dios. Decía Juan, es necesario que yo me vaya haciendo pequeño y que el Señor se vaya haciendo grande. Ya no vengan conmigo, vayan con Jesús. No me veas a mí, ve a Jesús. El Señor, lo que hacía es inmediatamente dirigir las personas hacia Jesús. Ya lo que tú eres, lo que puedes, el reconocimiento que puedes llegar a tener, tú deberías de dirigirlo hacia Jesús. Siempre. Hace mucho sentido cuando leemos Colosenses que dice, 3:23, que dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Y eso de los hombres nos incluye a nosotros, que también jalamos agua para nuestro molino. Eso nos incluye también a nosotros, hermanos. ¿Cómo concluye esto, hermanos? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que lo aman. ¿Alguien aquí ha jugado videojuegos? Bueno, los jóvenes yo creo que sí. Los adultos no sé, aunque sea Mario Bros, ¿no? Sí, aunque sea Tetris, alguna cosa así, ya han jugado seguramente. Cuando juegas un videojuego, empieza a ganar puntos y premios. La Biblia dice, aquí no está hablando de la corona de vida. Y cuando nos imaginamos la corona de vida, parecía que nos imaginamos algo intangible. Dice, aquel que soporta la tentación va a recibir la corona de vida. Hermanos, la Biblia nos habla de 5 tipos de coronas distintas. Abro un paréntesis y se las cuento muy rápido. Primera corona, corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. No está ahí, no lo metí. Esta corona incorruptible es para aquellos que fueron perseguidos y resistieron con confianza en Dios. Estos que llamamos mártires. Dice la Biblia que cuando alguien es perseguido, si tú algún día vas a ser perseguido y resistes esa prueba de manera victoriosa, confiando en el Señor te va a dar una corona que se llama corona incorruptible. Primera corona. Segunda corona, hay una corona de justificación. Esta la menciona 2 de Timoteo 4. Para aquellos que aman al Señor y anticipan su venida. Si tú estás esperando que el Señor vuelva y haces todo lo posible para que eso suceda, entonces el Señor te va a dar una corona de justificación. 2 coronas. Hay una tercera corona que habla la palabra, que es la corona de la vida, que es para aquellos que resisten todas las pruebas que viven a lo largo de su vida. Aquí hemos resistido, ya lo platicábamos ahorita, por lo menos 1, 2, 3 pruebas. Seguramente esa corona ya la tienes ganada. Llevamos 3 coronas. Cuarta corona, corona de gloria, 1 de Pedro 5, para los que sirven al Señor con amor desinteresado. Si tú sirves al Señor sin esperar nada a cambio, entonces una corona más, corona de gloria. Y una última corona, corona de regocijo,
para los que se dedican a compartir el Evangelio. Hermanos, esto es como los videojuegos. Tú estás haciendo algo, el Señor lo ve y te entrega algo, un premio, una corona. Y aunque ahorita no las vemos de manera tangible aquí, dice la palabra de Dios que cuando estemos presentes delante del Señor, en el juicio con el Señor, vamos a presentarle nuestras coronas. Señor, yo te serví de manera desinteresada en el templo. Señor, yo compartí el Evangelio, por lo menos ya tengo 2, dame chance. Yo resistí las pruebas, la última me costó mucho trabajo, pero ahí está, la gané. Señor, la traigo delante de ti. Dice la palabra que en algún momento esto que ganamos, que ahorita es intangible, lo imaginamos, pero que en algún momento delante del Señor, ahí va a estar presente, por todo aquello que hiciste delante del Señor. Y una de las coronas, hermanos, es esta, cuando tú resistes la prueba. Cuando tú resistes la prueba, hermanos. Porque, hermanos, quédense con esta idea. El Señor permite estos momentos de luz y permite los momentos de oscuridad. Y si el Señor lo permite, Él tiene el control de lo que está sucediendo. Y si Él tiene el control, confiamos en que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y algo nos está queriendo decir. Algo. Las tentaciones de Jesús, hermanos, están distribuidas a lo largo de 3 evangelios. Y Lucas termina la historia con el siguiente pasaje, Lucas 4:13. Cuando el diablo no encontró la forma de ponerlo a prueba a Jesús, se alejó por un tiempo. Hermanos, cuando resistimos la prueba, dice la palabra que el enemigo se va. Por un tiempo. Sí, porque en la historia estoy leyendo Lucas 4, pero en Lucas 22 aparece otra vez, queriendo tentar. Se fue por un tiempo, hermanos. Hace mucho sentido lo que decía Santiago. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hace mucho sentido. Hermanos, es un tema de resistencia, es un tema de confianza. Porque, hermanos, todos vamos a ser probados. O algunos están siendo probados en este momento. O algunos están viviendo tiempos muy complicados que no entienden. Tiempos que causan dolor. Tiempos que no son agradables. Puede ser dolor emocional o dolor físico. Yo sé que lo están viviendo, hermanos. Pero no quiere decir que Dios no tenga el control. Resistan, hermanos. Resistan. Porque el Señor tiene el control aún de estas cosas. Si el Señor pudo resistir esto, hermanos, Él nos entiende y sabe perfectamente lo que nosotros vivimos. Pónganse bien, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña que tú viviste estos momentos duros, Padre, y que los resististe y que no pecaste. Enséñanos, Padre, a vivir de una manera que te agrade, Padre, intentando aspirar a lo que tú hiciste, Señor. Permite que en estos tiempos de prueba, cualquiera que estemos viviendo, que vamos a vivir, Señor, podamos resistir, agarrados, Padre, con la confianza de que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos haces recordar que los momentos duros tú los haces. Tú tienes el control, tú lo permites, Señor, y todo con un propósito. Ayúdanos a no olvidarlo, Padre, en los tiempos de oscuridad. Te damos gracias porque eres bueno. Te alabamos porque eres nuestro Dios y tenemos la confianza puesta solamente en ti. Gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.